Listo, muy buenos días con todos, con todas nuestros amigos internautas que ya están conectándose a la señal de este en vivo, domingo 7 de noviembre del año 2021. Qué increíble cómo pasa el tiempo ya en el 11º mes del año. Increíble, bendito Dios que nos permite estar con vida y también realizando cada una de las actividades que nos gusta. Un abrazo fraterno, simbólico a todos los internautas que están ya conectados en este momento a este espacio que lo hacemos con mucho cariño. Y ya está la gente conectada, activa, mi estimada Maggie Zambrano, una excelente maestra carismática, como solo ella puede ser. Buenos días, Vanesita me dice, buenos días, mi estimada, guapísima, mi compañera maestra. Y asimismo a cada uno de ustedes que ya están también conectados y los que en su momento ya tienen planificado ver este espacio en otro momento del día. Comentarles que este espacio viene gracias al auspicio de la Consultoría Pedagógica Especializada, de la cual yo tengo pues el honor de dirigir. Esta semana vamos a abordar un tema bastante importante y que durante todos estos días ha sido el principal motivo de consulta de los compañeros. Saludar a la gente de Guayaquil, a la gente de Quito, a la gente de Cuenca, con quienes he podido conversar durante esta semana. Y es importantísimo saber que nos escuchan, que nos ven. Como les decía, tal vez no estarán en el momento. Ahora estamos tratando de llevar una rutina los domingos en la mañana de poder conversar, pero los temas que abordamos acá es justamente producto de las asesorías, de los conversatorios que tenemos con otros compañeros, especialmente aquellos que están iniciando recién su profesión o que en el transcurso de su vida profesional han tenido algunas dudas, y qué importante que es cuando 2, 3, 4 maestros compartimos nuestros procesos. Ahí hay realmente la construcción de una comunidad de aprendizaje para que nuestros procesos sean más efectivos a la hora de llevarlos al aula. Y también asimismo saludamos a la compañera Rosita Lacedeño, otra excelente profesional, terapeuta de lenguaje de la Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos, de la cual yo también soy parte. Es la única institución que atiende actualmente a 112 estudiantes de distintos tipos de discapacidad en el distrito Chone Flavio Alfaro. Y bueno, ella también tiene bastante experiencia en el tema de desarrollo infantil, y hoy está desde ese espacio dando todo su contingente humano, primero porque el maestro tiene que ser humano, profesional, y luego pues bueno, todos los demás valores que nos adornan. Vamos directamente un poco a abordar esta temática que me pareció muy importante traerla a compartir con ustedes, porque como les decía, fueron muchos los minutos que estuvimos conversando con los compañeros, y veo que sí existe una confusión, o de repente falta un poco ir deduciendo cómo es que los procesos los vamos llevando y cómo también estos pueden ir mejorando, ¿no? Entonces, como temática ubiqué los 3 métodos más utilizados en el proceso de la lectoescritura. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, cuando nos piden asesoría en el tema de adaptaciones curriculares para segundo, para tercer grado, donde ya se modifican otros elementos del currículo, nos piden para el proceso de lectoescritura, y eso me ha dejado reflexionando mucho. Por eso es que nuestros conversatorios con los compañeros que hacen estas consultas se vuelven un poquito extensa, porque tenemos que tratar de explicar eh, que si nosotros comenzamos a hacer las planificaciones curriculares con adaptación, no es para abordar el proceso lector únicamente, o no tiene solamente ese propósito. Por eso, dentro de nuestras consultorías, nosotros igual estamos indicando que existe todo un programa de entrenamiento para que el maestro ya no envíe a hacer las planificaciones con adaptaciones curriculares, sino que las cree.
las diseñe. Como siempre ustedes escuchan de mi parte, el maestro diseña sus planificaciones curriculares, sean estas con adaptaciones o no. Entonces, cuando comprendamos esa parte, dejaremos tal vez de solo borrar el membrete y la fecha y esas mismas presentar, porque en realidad no se trata de presentar las planificaciones, se trata de ir marcando la pauta de cómo nosotros vamos abordando, de cómo vamos instrumentando el proceso y cómo nuestros estudiantes van avanzando. Bueno, yo creo que en algún momento las instituciones educativas han de comenzar a tener esta visión compartida, y de alguna u otra manera ya no tendrán los maestros, porque ese es también otro de los temas que a mí también me tiene siempre preocupada. Muchas veces se sienten muy preocupados, muy tensos, porque tienen que cumplir con una malla curricular, con un contenido programático para un año escolar, y no, en realidad no es así. A nosotros en realidad lo que nos debe de interesar es que nuestros estudiantes avancen, que nuestros estudiantes vayan desarrollando técnicas de estudio para que ellos durante su vida puedan desarrollar aún más un autoaprendizaje, sean autodidactas, puedan investigar. Miren, si nosotros nos ponemos a analizar, en el Ecuador están resultando grandes investigadores en las diferentes áreas. Y bueno, para no salirme del tema, vamos directamente. ¿Cuáles son estos 3 métodos más comunes utilizados por los maestros? Y ustedes lo conocen. El método alfabético, que la mayoría de los que estamos acá o la gente de mi generación y las generaciones de antes fue el método con el que aprendimos, que no es más que aprender de forma memorística cada letra del alfabeto, ¿no? Recuerden que incluidas las dobles, incluidas las vocales, son 29, ¿no? Y nosotros teníamos que aprendernos todas. Y era una especie más bien de recitación donde primaba más la memoria que la comprensión. Y te lo tenías que aprender. Y parecía recitación cada vez que el maestro nos tomaba el alfabeto. El otro método más común también empleado es el fonético. Una vez que comenzó a avanzar todo el tema de la investigación en el área de salud, todos estos conocimientos también se fueron implementando dentro de lo que es la parte educativa. Y el método fonético no es otra cosa que el estudio del fonema como unidad, ¿no? Ahí es donde ustedes ven que nosotros vamos viendo, vamos conociendo el punto y el modo de articulación de cada fonema, sea estos vocálicos o consonánticos, que esa es la base con la que los terapeutas del lenguaje o los que manejan el tema de estimulación del lenguaje trabajan bajo esa unidad de estudio. Nosotros, dentro de lo que es el campo educativo, también, pero aquí es donde ha habido una confusión en el manejo, ¿no? Muchas veces cuando decimos que manejamos este método, decimos, ¿cuál es esta letra? Y por ejemplo, en vez de decir, si estás utilizando el método fonético, ahí está el punto y el modo. El modo es la producción del sonido, el punto es cómo tú ubicas las partes del aparato fonador, y el modo es como tú ya estás emitiendo el aire, sacando el aire. Entonces ahí está con la M, ¿no? Pero cuando estamos muchas veces enseñando, si creemos que estamos empleando ese método, a la hora de enseñarle a los estudiantes le decimos, ¿cuál es esta letra? La M. Entonces le estamos enseñando, más bien es el nombre de la letra y no cómo suena, ¿no? Cómo se produce el sonido de la M. Entonces, esto es importantísimo. Nosotros ahora estamos viendo que es importante que las instituciones educativas tengan clara su propuesta pedagógica. Definitivamente la propuesta pedagógica tiene que estar sumamente clara, tiene que estar construida por los organismos educativos de las instituciones educativas para que en realidad sepan qué es lo que contiene, y tiene que ser plasmada desde lo que ellos hacen en el aula. Eso debe de ser plasmado en el documento para que no tengamos que olvidarnos.
Más bien ese instrumento tiene que ir mejorando en base a todo lo que cada maestro, tanto individual como colectivamente, va investigando y va aplicando, porque cuando se hace este ejercicio, porque hay que comprender eso, esto es un ejercicio, ¿no?, de la práctica docente, de la práctica reflexiva, que es la que nosotros estamos pidiendo a gritos que aumente, que haya más. Entonces, cuando se hace esto, en realidad vamos viendo, vamos descubriendo si los métodos que nosotros hemos ido empleando están dentro de la propuesta institucional, de alguna manera se articulan, convergen con la filosofía institucional o no, ¿no? Y si es que de alguna u otra manera el maestro ya tiene años utilizando esa metodología y le ha dado resultados, porque aquí se trata de que dé resultados. Si la institución está llevando todo un marco de propuesta pedagógica diferente de la que el maestro hace en aula, ahí también hay que insertar. ¿Ve? Nos dice por aquí Johnny Rubén Rodríguez Narváez, ese es mi hijo, por si acaso, mi hijo mayor. Buenos días, mi vida. Donde quiera que estés, porque ya no está conmigo, ya tiene él su familia y su vida. Es lindo cuando tú ves que los hijos se van siendo autónomos y de alguna manera te da nostalgia, porque nunca uno está preparado para que ellos se vayan, o uno piensa que tus hijos nunca van a crecer. Bueno, sigamos. Entonces les decía yo, este segundo método, el método fonético, que tiene el estudio de la producción del sonido del fonema como su centro o su parte inicial dentro de la implementación de este proceso de lectoescritura. Y finalmente está el silábico, que tiene como unidad de estudio a la sílaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya es lo que nosotros conocemos, hemos visto y también hemos implementado el estudio. Por ejemplo, ya le enseñamos la P, se me ocurre la P, que también tiene su sonido explosivo. Entonces le enseñamos que anexado a las vocales con la A suena pa, pa, pa. ¿Sí? Vamos uniendo ahí los dos sonidos. P, pi, po, po. Entonces, ese es el método silábico. Y luego, una vez que ya tiene interiorizada las sílabas, van formando con esas sílabas las palabras y se van formando la familia de palabras, ¿no? Y ahí vamos trabajando los diferentes niveles del lenguaje. Entonces, miren cómo una instrucción que lleva, un método que lleva todo un proceso, el paso a paso, a la hora de irlo implementando, nosotros también vamos evaluando otros aspectos, como lo que ahorita les estaba indicando, ¿no? Bueno, esos son, luego de todos los conversatorios que he tenido, como les decía, esta semana con los compañeros, investigando un poco más, porque yo también conozco un poquito de esto, investigando un poco más, me doy cuenta que en realidad estos son como que los tres métodos, primero los más comunes empleados, pero sin embargo también dentro de la investigación me he dado cuenta, las observaciones que he ido haciendo durante toda mi vida profesional en las observaciones áulicas, que hay una confusión a la hora de aplicarlos. Y dentro de la investigación también nos damos cuenta que otro de los métodos que, aunque no es tan utilizado, pero que sí te está tomando bastante relevancia, es el método global. Y el método global no es otra cosa, si tú te pones a analizar bien en su estructura, en su aplicación, no es otra cosa más que una combinación de estos tres primeros, pero con ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, el método global lo que hace es partir de la lectura de la lectura de una palabra, y de ahí va decodificando los sonidos. Entonces, el maestro decide ahí si implementa, por ejemplo, la decodificación de las letras de forma fonética, o lo hace o va decodificando de forma silábica. Entonces, o alfabética. Entonces, miren cómo el maestro, de alguna manera, por eso vuelvo y recalco, el maestro diseña, a pesar de que existen metodologías ya prescritas, igual el maestro a la hora de aplicar lo modifica. Pero aquí también es importante que en el manejo metodológico nosotros tengamos algo muy en cuenta. Existen metodologías que no pueden ser modificadas como uno quisiera. No puede ser, o sea, por eso son ya metodologías, son para poderlas aplicar. Entonces, que tú hagas cierto variante está bien, en recursos, en momentos, en el espacio, o articulado a otro proceso,
está bien. Pero de ahí hay ciertas metodologías para que funcione y que tú mismo tengas la experiencia, cuál método está funcionando mejor. Tienes que primero ir aplicando paso a paso. Entonces sí, tenemos que ir viendo que hay que ir revisando tanto la práctica nuestra como lo que la metodología propone. Revisando los textos del Ministerio de Educación, también ahí me daba cuenta y por ejemplo, mira, los conversatorios han sido súper enriquecedores. Me decía una de las maestras que a ella le habían indicado en su institución educativa cuál era el orden de las consonantes que tenía que aplicar. Entonces, y que también de alguna manera trabajaban con la guía de los textos del Ministerio de Educación en el área de lengua y literatura. Entonces, al revisar entre la información que ella me proporcionaba, porque dentro de mis asesorías yo primero ausculto cuál es la propuesta pedagógica que tiene la institución en lo que el maestro expresa, ni siquiera es que tengo el documento, no, en lo que el maestro expresa, ahí yo ya voy de alguna manera auscultando si en realidad la he interiorizado, qué es lo que aplica y más o menos ya me voy formando una idea. Pero lo que me expresaba no tenía mucha relación con lo que los textos del Ministerio de Educación te proponen, ¿no? Entonces eso lo hacía notar. Las asesorías realmente son bastante completas porque lo importante es ir clarificando las ideas para que tú puedas ir caminando solita. Entonces, si ustedes analizan los textos de lengua y literatura en el segundo año de educación general básica, ustedes ven que el proceso lector ahí se intensifica o parte de la palabra mano, ¿no? Mano. Es una palabra generadora. Ese es otro de los métodos, como yo ya les decía, a partir de estos tres primeros que hemos ido conversando, planteando y que son los más comunes utilizados, de ahí se van desarrollando, se han ido creando otros métodos, como el método global, el método Doman, que es muy parecido al método global, pero es importantísimo de todas maneras revisar en su aplicación cómo están procedimentalmente estructurados para su aplicación y ahí nosotros vamos a ir teniendo las diferencias, ¿no? Hay también otro método comunicacional funcional que es muy aplicado dentro de nuestras instituciones educativas. Dice por aquí siempre mi amigo Angemo Cordero que siempre está pendiente y yo estoy con la duda que no sé si es hombre o es mujer, pero bueno, espero en algún momento poder conversar y salir de la duda, pero siempre está dando muy buenos aportes. Para eso son estos espacios, para dar aportes, para construir, para seguir construyendo esta comunidad de aprendizaje. Y él dice, se debería de hacer un apresto, es un aprestamiento lo que él dice, ¿no? Ahí ya viene todo, ahí se vincula un poco con las etapas evolutivas del desarrollo del estudiante, son aquellas condiciones básicas que el estudiante debe de tener a lo que él se está refiriendo antes de nosotros, que debemos de identificar. O sea, los que tenemos que identificar somos nosotros, los que estamos interesados que los estudiantes avancen en su proceso de lectoescritura, ¿no? Entonces, en el proceso, si nos vamos a las etapas evolutivas del desarrollo, hay condiciones mínimas, condiciones básicas que los estudiantes ya deberían de tener como dominios para nosotros poder proseguir, ¿no? Entonces, como les decía, este otro método también bastante empleado es el método comunicacional funcional, que es un poco lo que nosotros empleamos dentro de las instituciones educativas especializadas y es así mismo, es prácticamente una fusión de los otros métodos ya tratados, pero nosotros consideramos mucho el tema del procesamiento de la información, el tema del desarrollo de las habilidades motoras, el tema del ritmo de aprendizaje que tiene el estudiante, el tema del tiempo que vamos a disponer para que ellos pueden ir avanzando en cierta ejercitación o apropiación de lo que queremos que ellos vayan avanzando. Muchas veces no se alcanza un proceso de lectoescritura fluido como nosotros lo tenemos, pero sí es muy combinado entre palabras y pictogramas. Pero lo importante es que la persona vaya teniendo otros elementos de comunicación, porque ahí por eso nosotros nos enfocamos mucho al tema de la comunicación funcional y eso significa que es a partir de su vida, que le sirva para comunicarse con los demás, con las personas que están dentro en su entorno familiar,
del entorno escolar, comunitario, que le permita expresarse. Y es un proceso bastante minucioso, es un proceso que requiere de mucho cariño. Yo siempre digo que para estas cosas hay que tener mucho cariño, serenidad, porque tienes que darte cuenta que los elementos, las palabras, los gestos corporales que también hace el estudiante, las imágenes que emplea, todo esto, cómo él lo está utilizando para expresarse con los demás y lograr que también ese mensaje sea receptado, ¿no? Entonces, y así poderle ir instrumentando con otros recursos e incluso hasta en los momentos apropiados, ¿no? Y bueno, el tema de educación especial es un mundo maravilloso. Y seguimos con el tema de los procesos lectores, como les decía. Dice, sí, estaba viendo el comentario que decía el compañero. Entonces, miren cómo dentro de esta semana surgió todo este tema de estas asesorías y fue bastante interesante haber diseñado toda una propuesta para que ellos pudieran empezar ni siquiera a trabajar con los niños dentro del proceso lector, sino más bien a irse dando cuenta de un sinnúmero de aspectos de cuáles eran esas condiciones básicas que ya los estudiantes tienen dentro del proceso de lectoescritura y comunicación, para que ellos a partir de eso ya puedan ir estableciendo cuál es el método más adecuado para poder emplear con ellos, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy día, invitarlos de todas maneras a que hagan una reflexión de cuál es el método que ustedes están empleando, cómo lo están aplicando, cuáles son los resultados que están teniendo. Y vuelvo y recalco, es muy importante que, por ejemplo, para los docentes que tienen estudiantes con discapacidad y que ellos ven que sus dificultades de aprendizaje en este aspecto que hemos tratado el día de hoy requiere mucha ayuda. Lo primero, para cualquier tipo de ámbito en el que ustedes quieren que ellos vayan avanzando, lo primero es un estudio de caso. Si usted no tiene un estudio de caso donde, además de toda la información que usted tiene del diagnóstico propio de la condición de discapacidad que tiene el estudiante, de la salud y de una valoración minuciosa, consciente de los dominios académicos que tenga el estudiante, usted puede diseñar la planificación, la adaptación más bella del mundo, pero no va a dar los resultados que usted espera en el tiempo que usted desea, ¿no? No olviden que muchas veces, a veces nos centramos bastante en el tema de la escritura, cuando en realidad lo que queremos es que su proceso de comprensión sea el que vaya ampliando, y luego ellos pues poco a poco puedan ir ese lenguaje oral que ya lo tienen, o que muchas veces no lo tienen, pero sí tienen ese lenguaje comprensivo, ¿no? Sea el que les permita ir desarrollándose dentro de la sociedad de una forma más funcional. Bueno, mis amigos, mis amigas, espero que el tema de hoy día les haya gustado. Vamos también justamente, estamos a partir de este proceso de esta mañana, he visto la necesidad de diseñar, y ya estoy trabajando en eso, toda una guía para la aplicación de los procesos de lectoescritura. Y, por ejemplo, un poco también ir combinando, ya adaptado al tema de la atención de personas con discapacidad, y un poco analizando también todos los procesos que nosotros llevamos, un instrumento que les pueda servir de guía a los compañeros, para que ellos mismos puedan diseñar las adaptaciones curriculares y los instrumentos de trabajo. Eso es lo que más veo yo que será lo más funcional, esencial, para que los compañeros puedan sacarse esa preocupación y puedan también apoyar mucho a los estudiantes. No sé si tengan alguna pregunta. Déjame ver por acá qué dice. Dice, se deberían de hacer un apresto desarrollando la conciencia fonológica en los estudiantes que pasen ese punto del lenguaje oral al lenguaje escrito, y después desarrollar el método que mejor se adapte al grupo de chicos. Es que sí, bueno, era lo que yo explicaba, ¿no?
los métodos mismos en su implementación te pueden ayudar a eso. Entonces, por ejemplo, este tema de la conciencia fonológica, si nosotros analizamos lo que dice el compañero o compañera, ¿a qué corresponde? ¿A qué proceso? ¿O cuál sería ese resultado? Porque ahí prácticamente está proponiendo un resultado. Ese resultado debería de ser observado si usted está aplicando el método fonético, ¿no? Si usted está aplicando ese método, a ese tipo de análisis y de relación es a lo que yo me refería cuando decía hay que conocer bien el método y saber qué es lo que buscamos y cómo lo buscamos. Yo he visto trabajar a muchísimos maestros y reconozco la capacidad creativa de sus actividades, unas más lindas que otras, ¿no? Pero ahí es donde a veces nos falta fortalecer esa relación entre lo que se aplica, procedimiento, método, y qué es lo que vamos a evaluar y qué realmente se ha identificado que se ha conseguido, que se está consiguiendo, o pistas de por dónde va. Porque no olviden que el ritmo de aprendizaje de un estudiante que no tiene discapacidad no es igual al de un estudiante que sí tiene discapacidad. A él le urge comunicarse. Entonces, mientras nosotros vamos haciendo el otro proceso de escritura, nosotros también tenemos que ir trabajando la parte comunicacional, ¿no? Por eso se tienen también los métodos alternativos de comunicación. Y bueno, miren cómo nos vamos ampliando. Qué hermosa que es la educación. De esta manera, también quiero orientar a los papás, porque yo también sé que los papás escuchan mucho estos videos. Es importante, es vital. Miren, si nosotros los maestros tenemos que reflexionar tanto sobre lo que hacemos, es vital que usted, papá, mamá, o la persona que está cuidando a los niños que están bajo el cuidado, responsables de su cuidado, conozcan bien cuáles son los métodos y las herramientas que los maestros aplican. Porque siempre yo digo, si el maestro está aplicando una serie de metodologías en la institución educativa y a la hora de los padres apoyar en casa están aplicando otro tipo de metodología, porque regularmente el padre no tiene una formación pedagógica, sino la experiencia que uno tiene cuando a uno le enseñaron, ¿no? Entonces, y si no coincide, entonces en vez de que avance, va a confundir al estudiante. El padre se desespera, el maestro siente que se estanca. Entonces, por eso los agentes educativos deben de tener una permanente comunicación de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Bueno, gracias. Ya tenemos como 11 personas en vivo. Excelente. Los que se conectaron ahorita último pueden ver el video despuesito. Déjenme ver el otro comentario y aporte que es el compañero. Dice: la mayoría de los docentes aplica un método ecléctico tomando pasos de otros métodos, pero lo importante es tener la secuencia del método para darle estructura al estudiante. Sí, era lo que yo ya les decía. Ser consciente de qué método estás aplicando, ver el paso a paso, primero aplicarlo, ver si está funcionando con tu grupo de estudiantes, identificar si hay algún estudiante al que no le está funcionando. Entonces ya tú deberías de ir combinando, ¿no? O a ese estudiante instrumentarlo de otra manera para que puedas tener el resultado esperado y no desesperarte, ir trabajando con amor, con conciencia, con mucha investigación. Eso ha sido todo de mi parte hoy día. Muchísimas gracias por estar conectados un domingo más que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Y no olviden de seguirme mandando sus mensajes, sus sugerencias o alguna consulta o asesoría que ustedes tengan. Ha sido un gusto para mí, de parte de la Consultoría Pedagógica Especializada. Nos encontramos, si Dios lo permite, que si creo que lo va a permitir, la próxima semana. Y si no, pues yo he de tratar de dejar algún video grabado para poder compartir con ustedes siempre, ¿no? Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.